Vamos a comenzar describiendo las malformaciones entre la cuarta y la octava semana. Entonces, como van a ser lugares donde van a confluir las estructuras que van a plegarse para llegar a formar la boca y van a estar en el centro de la cara, por lo tanto, estas malformaciones van a ocasionar alteraciones en la respiración, no va a haber una alimentación adecuada porque no van a poder masticar bien los alimentos, no tampoco van a poder deglutir, como ya vamos a ver a continuación. También van a haber alteraciones foniáticas, es decir, no van a tener una buena articulación de la palabra y lógicamente, como está en la cara, va a haber también alteraciones de tipo estético. La primera malformación que vamos a ver es el labio leporino y coloboma facial. Lo deben escuchar en todos lados, labio leporino. Este tipo de malformaciones se va a deber a un defecto de fusión en lo que es el proceso maxilar con el proceso nasolateral que estamos viendo acá en verde. Entonces, cuando no hay una buena confusión, no hay una buena fusión de estas estructuras, se van a producir este tipo de malformaciones. La primera que vamos a ver es la fisura labial simple y completa. Entonces, esta fisura labial vamos a ver que como no va a haber una adecuada fusión del proceso maxilar con el proceso nasolateral en la parte más caudal, se va a producir una hendidura, por eso también se produce, denomina labio hendido. Entonces, esta puede ser unilateral o puede comprometer a los dos lados. Generalmente este tipo de defectos de fusión se van a localizar en el espacio que va a comprender entre el segundo, entre el incisivo lateral y el canino. Generalmente a esa altura se va a producir este defecto de fusión. Entonces, como ya les había indicado, puede ser completo o incompleto. Completo se denomina cuando solamente va a abarcar al tejido blando, es decir, al labio superior, a lo que corresponde a la piel, al tejido subcutáneo y al músculo. Y se denomina completo cuando ya este defecto de fusión va a ser un poco más amplio, que no solo va a comprometer las partes blandas, también va a comprometer la parte ósea del maxilar superior. Entonces, como ven ahí en la imagen, puede ser tanto unilateral, como vemos en las dos primeras figuras, o bilateral, como vemos acá en la siguiente figura. Otra malformación dentro del mismo tipo es el labio leporino completo con coloboma facial, o también denominado hendidura facial oblicua. Esta malformación se va a deber igual, por la misma causa, por un defecto de fusión del proceso maxilar con el proceso nasolateral e incluso con el proceso nasomediano, pero en una extensión mayor que va a ir en toda su extensión. Es decir, se va a producir un defecto de fusión que va a ir desde el ángulo interno del ojo, va a transcurrir por el surco nasogeniano, llegando hasta el labio superior. Tenemos una imagen. Entonces, esto es un ejemplo del coloboma facial en el cual podemos ver este defecto de fusión ha ido desde la parte interna del ojo, solo que este es un grado más avanzado que implica incluso el párpado inferior, que vamos a ver en el fondo cómo va a permanecer abierto lo que es el conducto lacrimosal, que ya no va a ser conducto, sino va a estar como canal, porque no se va a llegar a cerrar y se va a extender, como vemos acá, hasta el labio superior. Entonces, este tipo de malformaciones, esta última que hemos mencionado, se puede presentar sola o también asociado a otras alteraciones, como por ejemplo a afectación del párpado inferior, como hemos visto en la anterior imagen, todo el párpado inferior se va comprometido, hipoplasia malar, la región malar va a estar más plana de ese segmento. Entonces, en ese segmento también el malar va a estar más aplanado. También va a estar acompañado, como lo vemos en la imagen, que lo conocen muy bien, con anomalías de oído, que puede ser tanto de la estructura de la parte externa, que es el pabellón auricular, y también del oído interno. Y, por supuesto, como habíamos mencionado anteriormente, como con el coloboma facial. Estas características, esta agrupación de manifestaciones de síntomas, van a ser parte del síndrome de Treacher-Collins. El labio, todo lo que hemos visto hasta la anterior diapositiva es un labio leporino lateral. Ahora vamos a ver el labio leporino medio. ¿Por qué se denomina leporino? Viene
de la similitud con la liebre, porque el EPO significa liebre. Entonces, como da el aspecto de un labio de la liebre, por eso se denomina así labio leporino, ¿ya? Entonces, esto se va a deber a un proceso, a un defecto de fusión y de crecimiento de lo que es el proceso frontonasal. Habíamos visto que el proceso frontonasal crecía hacia la parte ventral, descendía hacia la parte caudal, formando lo que era la frente, el dorso nasal, la punta de la nariz y el segmento intermaxilar. Entonces, cuando hay un defecto de crecimiento de este proceso frontonasal en la parte caudal, no se va a llegar a desarrollar esta parte central, entonces vamos a estar ante el labio leporino medio. Como vemos acá en la imagen, en el esquema, vamos a ver que el proceso frontonasal no llega a crecer en la parte caudal, entonces no llega a formar este segmento intermaxilar, por lo tanto permanece abierto. Al igual que los anteriores tipos de malformaciones, va a ser de tipo simple, cuando abarca solo al tejido blando, y va a ser completo cuando ya va a comprometer estructuras óseas en el segmento intermaxilar y el maxilar superior. La fisura labio, otra malformación es la fisura labio-mentoniana. Esta se va a deber a un defecto de fusión de los procesos mandibulares, que habíamos visto que los procesos mandibulares o primeros arcos faringeos crecían hacia la parte anterior ventral y se llegaban a fusionar para llegar a formar todo lo que es el labio inferior y la mandíbula. Entonces, cuando hay un defecto de fusión, se va a producir una fisura que, al igual que las anteriores, puede ser incompleto de partes blandas, incompleto que abarque también la parte ósea, que es mucho menos frecuente que los anteriores tipos de malformaciones que hemos descrito. Otro tipo de malformación es la fisura palatina. Esto se va a deber a un defecto de fusión de los procesos palatinos laterales, como vemos ahí, que hemos visto que va creciendo hacia la línea media, uniéndose primero con el proceso palatino medio, y de ahí, desde la parte anterior hasta la parte posterior, en sentido antero-posterior, se comenzaba a fusionar, como vemos acá, terminando en la úvula para llegar a conformar el paladar. Entonces, cuando hay un defecto de fusión de estas estructuras de los procesos palatinos laterales, es que se va a producir un segmento de paladar que va a estar abierto. Entonces, si este defecto de fusión se va a producir en las primeras etapas, o sea, como vemos, se fusiona desde la parte ventral hasta la parte caudal. Si el defecto de fusión ya se produce en etapas tempranas, entonces no se va a llegar a desarrollar el paladar óseo, el paladar blando y la úvula, va a estar todo eso abierto, ¿ya? Si se va a detener ese proceso de fusión en las etapas intermedias, se va a llegar a desarrollar el paladar duro, no va a haber paladar blando y la úvula también va a estar abierta. Y si ese defecto de fusión se produce en etapas más tardías, entonces se va a llegar a cerrar, es decir, formar adecuadamente el paladar óseo, el paladar blando, pero la úvula va a permanecer abierta, como en dos estructuras. Ahí estamos ante la úvula bífida, ¿ya? Y casos muy raros que no hay, digamos, una causa explicada por qué sucede. En algunos casos el defecto de fusión ocurre en lo que es el paladar óseo, pero posteriormente continúa funcionando en el paladar blando y la úvula. Claro que son casos menos frecuentes. Acá vamos a ver unas imágenes de los ejemplos de las malformaciones. Esto es cuando se produce el defecto de fusión en las etapas más tardías, dando lugar a una úvula bífida, que es bastante frecuente. Si ustedes andan viendo a todos, van a encontrar a alguien que tenga úvula bífida en sus compañeros. Acá tenemos un ejemplo en el cual hay un defecto de fusión de lo que se ha formado el paladar duro, acá no se ha formado el paladar blando y la úvula permanece también dividida. Este es un ejemplo cuando se produce el defecto de fusión en etapas tempranas, no se llega a formar el paladar óseo, el paladar blando y obviamente las úvulas se están separadas. Este tipo de malformaciones muchas veces no vienen solas. Las del paladar generalmente se asocian a otras malformaciones también de fusión, como es el labio leporino lateral, como vemos ahí, que puede ser unilateral, puede ser simple, puede ser completo, puede ser bilateral. Se asocia a ese tipo de defectos de fusión. Acá vemos igual otra imagen en la que hay un defecto de fusión de lo que es el labio, hay un labio leporino lateral que se continúa con un paladar hendido, entonces acá se denomina
del labio y paladar hendido. Obviamente este tipo de pacientes van a tener problemas tanto en la respiración. Como ven, hay una malformación muy importante de las fosas nasales, porque hay una comunicación en lo que es la fosa nasal y la cavidad bucal. Entonces también va a haber un defecto en lo que es la alimentación. No van a poder lactar adecuadamente estos niños, porque para lactar tienen que hacer una presión interna al succionar, y como hay esta comunicación tampoco se van a poder alimentar adecuadamente. Si no se corrige, van a tener igual alteraciones, no van a poder pronunciar bien las palabras, va a haber alteraciones foniáticas y también alteraciones estéticas. Que por eso en los primeros meses de vida, este tipo de cirugía se las puede corregir con cirugía. Acá vemos otro ejemplo de lo que les había dicho anteriormente, que vienen asociados con labio y paladar hervido, que puede ser unilateral, bilateral, y generalmente son completos. Acá lo mismo. Entonces, este tipo de malformaciones, el 25% de ellas se presentan por causas genéticas, es decir, puede ser heredado tanto del lado paterno o materno. Y el 75% pueden ser las causas ambientales, que las alteraciones ambientales pueden influenciar entre los 35 y los 50 días de gestación, que puede ser por déficit de ácido fólico, que hemos dicho que es muy importante también para llegar a formar el sistema nervioso central, también por el consumo de algunos medicamentos, en especial los corticoides. También este tipo de malformaciones se van a asociar a otros síntomas que llegan a formar unos síntomas, como es, por ejemplo, el síndrome de Pierre-Robin, la cual se va a caracterizar tanto la hendidura labio-palatina, más hipoplasia mandibular, es decir, el hueso mandibular no crece adecuadamente. Como vemos acá, hay una retrognatia, o sea, está el mentón retraído. También se va a asociar a alteraciones tanto de los ojos como del oído que puede ir desde alteraciones pequeñas como un apéndice preauricular, que generalmente no ocasiona mucha alteración funcional, o muchas veces incluso con alteraciones en el oído interno, produciendo alteraciones en la audición, y obviamente con la fisura palatina. Otro tipo de malformaciones en estas etapas de la fusión de estas estructuras que forman la cara son los quistes dermoides. Como vemos acá, estos quistes dermoides pueden presentarse en cualquiera de los puntos donde se tendrían que fusionar las estructuras que llegan a formar la cara. ¿Por qué se producen los quistes dermoides? Porque cuando se produce la fusión, la soldadura, queda atrapado entre estas dos estructuras una parcela de ectodermo. Entonces, como tiene glándulas, empieza a secretar también líquido y se llega a formar un quiste. Por eso es que se llega a producir, que tiene más implicaciones estéticas que funcionales. Otro tipo de malformaciones por estos defectos de fusión, vamos a ver en este ejemplo la macrostomía, es decir, una boca más grande de lo normal, que puede ser unilateral, como vemos en esta imagen, o bilateral, que se va a producir por defecto de fusión de ¿qué? Del proceso maxilar con el proceso mandibular, que venían a formar a la parte central y llegaban a formar la boca, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un defecto de fusión de esas estructuras, se va a producir una boca más grande. O lo contrario, una microstomía, cuando hay un exceso de fusión, también un defecto de fusión por exceso, entonces se llega a cerrar más de lo normal, entonces estamos ante una microstomía, que generalmente también se acompaña de una lengua más pequeña de lo normal, que es una microglosia. Entrando ya a las malformaciones de la lengua, vamos a ver algunos ejemplos. Uno de los más comunes, y generalmente son diagnosticados en la etapa escolar porque no pueden llegar a pronunciar adecuadamente a la par de los otros niños las palabras, es la anquiloglosia, lo que lo conocemos como frenillo lingual. Habíamos visto que de la punta de la lengua había una proliferación de células hacia el piso y posteriormente esas células se iban reabsorbiendo, pero no en el segmento central para llegar a formar el frenillo que todos tenemos. En algunos casos, este tejido no se reabsorbe adecuadamente, entonces puede ocasionar tanto un frenillo más corto, por lo tanto la lengua va a estar más pegada al piso de la boca, o también va a ser más grueso, entonces no va a haber esa elasticidad adecuada para poder articular las palabras,
y, bueno, como les dije, va a producir una disminución de la elasticidad. También hay tratamientos más sencillos, se hace un corte en Z y para que se pueda elongar un procedimiento no es muy complicado de hacer. Otra malformación es la macroglosia, cuando los tubérculos linguales crecen más de lo normal, entonces tenemos ahí una lengua que es más grande para la cavidad oral. O lo contrario, que cuando hay un defecto de crecimiento de estos tubérculos linguales va a haber, cuando va a haber menor crecimiento no adecuado, se va a producir una lengua más pequeña, vamos a estar ante la microglosia, que como les había mencionado anteriormente, generalmente se va a asociar a una boca más pequeña. Otra malformación que también es bastante común en muchas personas, también tener algún amigo que tenía esta parte central de la lengua como si estaría pelada, como si no tendría las papilas gustativas, se va a deber a que no hay una fusión completa de los tubérculos linguales en la línea central. Entonces, generalmente no produce muchos síntomas. En algunas personas este segmento es más sensible ante alimentos que sean ácidos o picantes. También cuando hay un defecto de fusión de estos tubérculos linguales en la parte terminal, vamos a ver que la lengua va a estar dividiéndose, entonces vamos a estar ante la lengua bífida. Las malformaciones de las glándulas salivales son muy poco frecuentes, pero también se pueden producir. Se puede producir atresia de los conductos, es decir, que los conductos de drenaje no se lleguen o sea, que estén estrechos, que no haya una adecuada expulsión de la saliva hacia la cavidad oral. También puede haber agenesia de las glándulas, que alguna de las glándulas, desde la parótida, la submaxilar o la sublingual, no se lleguen a desarrollar, o puede haber tejido glandular aberrante, que las glándulas se desarrollen en segmentos que no son los que normalmente deberían estar. Y uno de los más comunes es la glándulas congénita. Hay que mencionar lo congénito porque estamos con las malformaciones congénitas, ¿cierto? Porque también hay glándulas adquiridas en personas mayores. ¿Por qué se produce la glándula congénita? Porque no se van a llegar a desarrollar adecuadamente los conductos de excreción de las glándulas sublinguales. Entonces, como va a haber una obstrucción de esa glándula sublingual y la saliva se va a seguir produciendo, entonces vamos a ver que por debajo de la lengua vamos a ver puede ser una o dos, por ejemplo, bilateral o bilateral, una producción de la glándula y va a ocasionar obviamente dolor, y si no se lo trata puede ocasionar infección. El tratamiento de este tipo de malformaciones es igual sencillo, se vuelve el quirófano. Si solamente lo perforan, entonces se vuelve a formar. Lo que se hace es un corte en cruz y cada esquina se lo sutura evertir. ¿Cómo para qué? Para que quede abierto hacia el exterior y se llegue a formar y a canalizar un nuevo conducto de excreción. Entrando a las malformaciones de la nariz, este tipo de malformaciones se van a formar durante la gastrulación, que puede ser entre el día 15 o el día 21. También en otra etapa, durante la formación de los procesos faciales, entre la tercera y la cuarta semana. Uno de los casos más avanzados, de mayor malformación, que también se acompañan de otro tipo de malformaciones, es decir, en especial del sistema nervioso central, es la agenesia de la prominencia frontonasal. Entonces, la prominencia frontonasal no se desarrolla, y generalmente no se desarrolla porque no hay ese estímulo del prosencéfalo, porque hay un defecto también de esa formación. Entonces, generalmente son malformaciones tan complejas que no son compatibles con la vida. Entonces, en algunos casos en los que no se desarrolla la prominencia frontonasal, si no se va a desarrollar la parte central, y como tenemos las placodas ópticas laterales, que con lo que va creciendo la cara se van medializando y no va a haber esa estructura que las separa, se llegan a juntar en la parte central, por eso es que se acompañan con ciclovía. Y como ven en esta imagen, tampoco presenta la formación de lo que es la frente y la nariz. Otra malformación es cuando la displasia frontonasal. Con este proceso frontonasal, si bien desarrolla, crece, pero no crece adecuadamente. Entonces, esto generalmente se va a deber a causa genética por una mutación del gen ALZ3 o también por defecto de ácido retinólico en las primeras etapas de gestación.
Otra malformación es la arritmia o la falta de nariz, en la cual el proceso frontonasal en la parte caudal no desarrolla adecuadamente y por lo tanto tampoco se van a desarrollar las placodas olfatorias. Acá tenemos otra malformación en la cual se va a desarrollar una sola de las placodas olfatorias, entonces va a llegar a formar una nariz única, en la cual vamos a ver solamente una fosa nasal y como si solamente se desarrollara una mitad, ¿ya? Y esta generalmente va a estar asociada a hipotelorismo. Hipotelorismo quiere decir que los ojos van a estar más juntos de lo normal. ¿Por qué? Porque hay menos espacio en la parte central que los separa. Otra malformación es la probóscide, en la cual también hay un defecto de fusión en lo que son los procesos maxilares. Se van a fusionar con el proceso nasomediano y nasolateral, pero del lado contrario. Entonces, la placoda olfatoria de un lado se va a llegar a formar en forma tubular y va a llegar a formar una probóscide. Otra malformación es la nariz bífida, cuando hay un defecto de fusión de los procesos nasomedianos. Como habíamos visto, se forma la placoda olfatoria. Tenemos acá los procesos nasomedianos, los nasolaterales, que a medida que va creciendo se fusionan en la parte central. Cuando no hay una adecuada fusión en esta parte central, vamos a ver que se va a llegar a formar una nariz bífida. Cornete paradójico, que es bastante común, que generalmente es un hallazgo tomográfico. En este tipo de pacientes se va a presentar, van a venir a la consulta. ¿Por qué? Porque van a sentir más congestión nasal de un lado. ¿Por qué se va a caracterizar? Los cornetes, si se acuerdan, tienen esta curvatura, ¿no es cierto? Que la parte convexa mire hacia la parte medial y la parte cóncava a la lateral. Esa misma forma tiene que tener tanto el cornete inferior, medio y superior. Pero como ven acá, el cornete medio está en sentido contrario, entonces está invertido. Eso es un cornete paradójico. Atresia de Quanas es una de las interconsultas más comunes que hay en otorrinolaringología en cuanto a malformaciones de la nariz en recién nacidos. Se presenta entre 5.000 a 8.000 recién nacidos, en la cual vamos a ver que se va a deber a un defecto de reabsorción de la membrana bucofaríngea, es decir, el tejido mesenquimatoso que se encuentra en este segmento no se va a llegar a reabsorber adecuadamente a nivel de las coanas. Entonces, lo normal es que las fosas nasales se comuniquen con la rinofaringe para que pase por ahí el aire, pero cuando no hay una absorción adecuada de ese tejido mesenquimatoso, se va a producir una obstrucción. Entonces, estamos ante una atresia de coanas, que puede ser unilateral, que afecta a un solo lado, o bilateral. También hay otras malformaciones, que es la atresia o estenosis congénita del vestíbulo nasal, en la cual hay un exceso de crecimiento de los procesos nasomedianos y de los procesos nasolaterales. Una agenesia sinusal, como vemos acá, está formado de un lado el seno maxilar, las celillas cervicales anteriores, las posteriores, pero acá vemos que no se han llegado a desarrollar adecuadamente. Ya casi para terminar, tenemos la atresia del conducto lacrimonasal. Cuando hay un defecto, habíamos visto que el conducto lacrimonasal iba a formar una proliferación de células ectodérmicas y luego ese macizo celular tendría que sufrir apoptosis para que se llegue a canalizar el conducto lacrimonasal. Cuando no sucede una canalización adecuada, es decir, la glándula lagrimal va a seguir produciendo lágrimas, pero estas no van a tener por dónde drenar, entonces se llegan a formar estas quísticas. Acá un caso clínico de una de las malformaciones que hemos visto anteriormente, que es acerca de la atresia de Quanas. Entonces, como ya se había mencionado, la atresia de Quanas es la falta de comunicación entre la cavidad nasal y el tracto digestivo respiratorio, más específicamente con la rinofaringe. Se produce por la reabsorción del tejido mesenquimal o persistencia de la membrana nasobucal, que separa las cavidades nasales y la faringe durante el proceso de embriogénesis. Entonces, esta zona que tendría que reabsorberse persiste. Entonces, esta se va a encontrar generalmente entre la unión palato-maxilar por delante del vómito. Entonces, como se había indicado, puede ser unilateral o bilateral, o también formar parte de algunos síndromes. Cuando esta atresia de Quanas se acompaña por coloboma, alteraciones cardíacas o retraso del crecimiento o hipoplasia genital,
Y alteraciones auditivas, estamos ante la secuencia de Church o el síndrome de Church. Entonces, acá tenemos la látex de Equana, se había indicado que se presenta entre 5.000 a 8.000 recién nacidos, que se va a caracterizar por la obstrucción nasal, que se había indicado también, que puede ser unilateral o bilateral. Entonces, acá estamos ante el caso clínico de una recién nacida de 30 horas de vida, en la cual han notado que la paciente presentaba dificultad respiratoria moderada al llorar o al comer. Entonces, si es moderada es porque hay paso de aire por alguno de los dos lados, ¿no es cierto? Pero el recién nacido no sabe respirar por la boca, entonces respira por la nariz. Entonces, por eso cuando nace y necesita respirar, abre un poco la boca. Pero cuando ya tiene que llorar o comer, la boca ya está ocupada o está cerrada, por eso es que ahí se ponen azules, es decir, cianóticos, porque no pueden respirar. Entonces, que esta cianosis que tiene cuando está en reposo, cuando no está comiendo ni llorando, entonces disminuye, ¿ya? Se introduce una sonda por la cuana derecha, un nasofibrolaringoscopio, que es un aparato que es delgado de 3 milímetros de diámetro, que se introduce por la nariz, que nos permite explorar hasta la laringe. Entonces esa sonda por la cuana derecha no progresa y por la cuana izquierda progresa con mucha dificultad. Entonces, por el estudio de la nasofibrolaringoscopia se puede confirmar la presencia de la atresia de cuanas. Entonces se pide una radiografía contrastada, en la cual por las fosas nasales se hace chorrear contraste, y vamos a ver que acá por la fosa nasal derecha el contraste no va a ser vaciado hacia la rinofaringe, y acá por la fosa nasal izquierda, donde hay una atresia incompleta, vamos a ver lo que chorrea el contraste en forma antiforme, es decir, como si estaría chorreando, pero en un chorro más delgado. Después de que se hace la cirugía por vía endoscópica, se lo puede abrir las coanas, entonces ya vamos acá a la radiografía de control, la cual ya está permeable hasta la parte posterior. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta que tengan?